Presente. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al diputado Enrique Márquez, diputado por el Estado Zulia, integrante del Partido Nuevo Tiempo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias. Gracias por venir al programa. Contento de estar aquí contigo. Bueno, me alegra, nosotros también, de tenerte por estos lados, Enrique, porque, bueno, hay muchos temas, ¿no? Y, por supuesto, muchas expectativas con respecto al devenir de los acontecimientos políticos en Venezuela. Tu balance del sábado, de esta situación que se vivió en la frontera, del intento de ingreso de la ayuda humanitaria que no se pudo concretar, de lo que vino luego, pues, de todo lo que vimos, pues, ¿no? Mire, yo creo que inicialmente debo rescatar el carácter pacífico, sin armas, ordenado, que tuvo el intento que hizo el presidente Guaidó junto con el resto de los diputados de la Asamblea y todo el operativo que había para tratar de introducir en Venezuela una ayuda humanitaria que es para los más débiles, que es para ayudar a paliar el grave problema que tenemos acá. Lo hicimos en paz, lo quisimos hacer en paz, ordenadamente y sin armamento y sin violencia. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? La respuesta del gobierno fue violencia, fue quemar la ayuda humanitaria, fue cientos y tantos de heridos a bala solamente entre Ureña y San Antonio. Mis colegas parlamentarios que estaban allí, yo no estuve en la frontera ese día, me cuentan que fue sencillamente algo espantoso. La cantidad de colectivos, la cantidad de paramilitares que se encontraban en la zona con armamento pesado, reprimiendo a quienes no teníamos nada, a quienes no tenían absolutamente nada. La reseña que hacen diputados como Luis Florido, como Carlos Valero, como Delsa Solórzano y otros diputados que estaban allí, es una reseña que muestra lo delicado de la situación cuando un pueblo quiere hacer las cosas en paz y hay un gobierno que antepone la violencia. Lo que vimos ahí fue una violencia inusitada, y si nos vamos al oriente con el caso de nuestros hermanos Pemones y el trato que recibieron cuando fueron a buscar una ayuda que para ellos es vital, porque fíjate qué es lo que ocurre. La ayuda es para los más débiles, para aquellos que están enfermos de cáncer y no tienen cómo curarse, para aquellos niños que están en el hospital desnutridos y que requieren una dosis de nutrición adicional, para aquellos enfermos que están en condiciones que no se pueden curar porque no tienen cómo hacerlo, o para aquellos que están desnutridos en todo el país. Para eso es la ayuda. Y que un gobierno se preste para quemar esa ayuda porque no lava ni presta la batea, porque no quiere dar su brazo a torcer, porque neciamente y tercamente insiste en que en Venezuela no hay una emergencia humanitaria, cuando sí la hay sin duda alguna, y no es reconocida solo por la oposición, la propia Organización de Naciones Unidas, todas las instituciones mundiales que tienen que ver con esto apuntan la grave crisis migratoria y humanitaria que hay en nuestro país, y el gobierno, que no hace mucho por solucionar esto, sino al contrario, cada día que pasa el asunto se pone más grave. Entonces, en vez de colaborar y de dar una muestra de amplitud, que hubiera sido excelente para el país, porque ahí quien pierde realmente es el pueblo, que no pudo recibir esa ayuda, y además que tuvo que ver pasmado cómo el gobierno quema una ayuda que viene para el pueblo, que viene para los más necesitados. Entonces, ¿qué puede estar pensando nuestro pueblo hoy en día? Esa es una buena pregunta. Fíjate, por ejemplo, sobre todo los ciudadanos que están descontentos con el gobierno, que quieren cambio, que están incluso algunos desesperados, que incluso en determinados momentos creen que esa posibilidad de cambio está más cerca que nunca y que de repente ven que la cosa no es tan fácil. O sea, ¿cómo manejar asuntos como la desesperanza, como la impaciencia, posible decepción que pueda estar tomando cuerpo en algunos sectores, no solo con el gobierno, sino con el propio liderazgo opositor? ¿Cómo manejar eso? Mira, yo creo que fue muy positivo. Por lo que uno lee en las redes, ¿no? Muy positivo para nuestro movimiento político, este movimiento que va a alcanzar el cambio en Venezuela, que la oposición no utilizara armas.
no utilizar el arma, sino el arma de la palabra, el arma de la voluntad. Porque tú te imaginas que la oposición hubiera entrado violenta, con armas, lo que hubiera ocurrido ahí en la frontera. Y cómo quizás se hubiera podido esparcir en todo el país. Ahora, estas personas que lanzaron bombas incendiarias y eso, molotov, etcétera, que enfrentaron las alcabalas, esas personas están bajo control político, no están, son espontáneos. Mira, la línea política de la oposición es movimiento pacífico. Y hay gente que eso no entra dentro de esa línea. No entra, están fuera de la línea. Están fuera de la línea y se les llamó la atención e intentó bajarse todo eso, porque hay gente que piensa que con la violencia se puede encontrar algo. Y yo sostengo que la violencia lo que llama es violencia. La violencia trae insatisfacción, problemas y más violencia. De tal manera que yo sí reivindico la actitud de Juan Guaidó, es lo cierto, en el sentido de concurrir a ese evento alejado de la violencia. La respuesta del gobierno lo que hizo fue perjudicar más al gobierno, porque entonces, primero, desde el punto de vista internacional, la comunidad internacional se da cada vez más cuenta de que están lidiando con un gobierno forajido. Y desde el punto de vista interno, pues cada vez serán más los venezolanos, incluso dentro del espectro del chavismo, que verán que con este gobierno no se va para ningún lado, porque hubo muchos, incluso reivindico la opinión del propio Diosdado Cabello esa mañana, que decían, bueno, que si la gente iba a pasar esa ayuda por la frontera, bienvenido. O sea, yo creo que hay muchas contradicciones internas dentro del chavismo y ahí se impuso un ala radical terrible, violenta. Lo dijo esa mañana, pero luego dijo que esa era la punta del iceberg. Bueno, porque no se puede creer, desafortunadamente, en el gobierno. El gobierno dice una cosa, hace otra, y yo creo que hay también mucha improvisación y mucha desesperación, porque el gobierno está como el toro que está en la plaza, pues a punto de caer y todo el mundo está esperando es que caiga, porque lo que está pasando en el gobierno no es sencillo, ojo. La comunidad internacional casi unánimemente en su contra. El gobierno débil frente a la opinión pública interna. Las últimas encuestas muestran 80 y pico % que están pidiendo que se vaya el gobierno. Eso significa que más de la mitad del chavismo está de acuerdo en que Venezuela necesita un cambio, y un cambio en paz, un cambio ordenado. Es decir, yo no le doy probabilidades de sostenimiento al gobierno, más allá de los deseos de Maduro, que intentará quedarse allí a pesar de que la gente ya no lo quiere. Está dando pataleos de ahogado, y si nosotros nos mantenemos firmes en una ruta pacífica, acumulando fuerza internacional y movilizándonos internamente, entonces nosotros lograremos el proceso de cambio, que no será otro sino la ruptura de los apoyos que Maduro tiene todavía. Y por eso yo creo, yo siempre he sido muy malo para esto de darle mensaje a los militares, porque no me gusta, porque ellos son una institución a la cual yo he aprendido a respetar, pero yo creo que buena parte del soporte que todavía tiene Maduro tiene que ver con esa posición militar, que ese día actuó, el sábado, actuó cómplice, porque se retiró para que los colectivos actuaran. Eso es algo que no debería ocurrir. De tal manera que estamos viendo signos claros de una ruptura interna, y signos claros de una ruptura interna en el chavismo civil. También podría interpretarse como que no quisieron estar en eso, o una decisión del gobierno de... Ojalá. No sé, o sea, ojalá, pero, muchas interpretaciones. Ojalá. Especular es muy fácil. Pero si yo fuera militar, a mí me diera algo en el corazón si yo veo que permito que los venezolanos sean, en vez de enfrentados, controlados por la Fuerza Armada, sean entonces atacados por colectivos bajo mis narices. Y ahí había armamento ¿cómo es que lo llaman? Armamento de guerra, armas largas, en presencia de la Guardia, en manos de civiles, y que no hicieran nada. Eso es un evento que tiene que llamar a la reflexión a la Fuerza Armada. Y yo siento que hay reflexión suficiente interna, y tengo confianza en que hay suficiente capacidad de reflexión, no solo allí, sino incluso en el chavismo civil, para detectar que con Maduro esto no va para ningún lugar, porque el gobierno de Maduro, la posibilidad de extenderse es básicamente nula, porque no tiene ningún chance de levantar a nuestro país. Entonces allí es donde vamos. ¿Qué quiere ese chavismo civil? ¿Qué quiere ese chavismo militar para nuestro país? ¿Quedarse en el poder para que el país siga quebrado, o pretende mejorar a nuestra patria? Tenemos que hacer una pausa.
Antes de hacer una pausa, Alexander Sánchez me pregunta, Vladimir, ¿qué opinas de lo sucedido a los periodistas extranjeros que les fueron confiscados sus equipos y fueron deportados a su país por parte del gobierno del presidente Nicolás, o del gobierno del presidente Nicolás Maduro? Él dice por parte de Nicolás Maduro. Bueno, ¿qué puedo opinar? Bueno, que yo repudio este tipo de acciones contra cualquier medio de comunicación, contra cualquier periodista, repudio cualquier agresión a la libertad de expresión, cualquier hecho que impida el ejercicio del periodismo. Y bueno, sencillo. Si a uno no le gustan que le hagan preguntas, uno no debe dar entrevista, ¿verdad? Así de sencillo. Si vas a invitar a un periodista para que haga una entrevista, pues evidentemente el político, el dirigente político tiene que estar preparado para recibir cualquier tipo de pregunta, y la respuesta es lo que cuenta. Al final lo que cuenta es la respuesta que se dé. Y por muy impertinente, por muy dura, por muy incómoda que sea una pregunta, pues siempre hay maneras de responder. Ahora, cuando se responde de esta forma, sinceramente, me perdona, pero esa es la peor política comunicacional que puede tener un gobierno, responder de esa manera. No conozco los detalles más allá de lo que ha salido, pero si esa es la respuesta, pues me parece que es una terrible política comunicacional. Vamos a la pausa. Vamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.